hablando justamente del caso Santiago Maldonado, de esta aparición del cuerpo en el río Chubut ayer. Lo tratábamos de explicar un poco, habían pasado horas de que esto había sucedido y se estaba tratando de dilucidar cómo se modificaba la investigación al respecto. Hoy ya hay algunas otras certezas, algunas otras seguridades de cómo se va a realizar estas pericias que se van a realizar en Capital Federal. Justamente hace minutos que comenzó una conferencia de prensa en donde la familia de Santiago Maldonado se expresaba al respecto de estas últimas horas, y vamos a tratar de compartir también parte de esta conferencia de prensa, y también en nuestra provincia hace muy poco que se desconcentró la marcha que partió desde el kilómetro cero, como también se realizó en algunos otros puntos del país, y por eso tenemos aquí en el estudio a Germán Leyens del Comité de Aparición con Vida por Santiago Maldonado aquí en Mendoza, a quien saludo y doy las buenas noches. Germán, gracias por acercarte a Señalú. Buenas noches, gracias a ustedes. Bien, bueno, acabás de terminar de venir de la marcha que se realizó allí en el kilómetro cero en nuestra provincia. Sí, efectivamente, se realizó desde las 18:30 una concentración en el kilómetro cero y después una marcha hasta la legislatura de Mendoza. Bien, ¿cómo fue la convocatoria? ¿Cuántas personas hubieron aproximadamente? Alrededor de 1000 personas participaron, lo cual superó nuestras expectativas, ya que, como ustedes saben, la convocatoria a las marchas de hoy estuvo cruzada por discusiones de distinto tipo, algunas desconvocatorias de último momento, así que a pesar de eso, en Mendoza tuvo una buena repercusión y fue una convocatoria muy, muy activa, muy participativa, con mucha juventud y reivindicando las consignas que reivindicamos desde que se formó el comité en Mendoza. Bien, justamente eso quería preguntarte. El comité, ¿cuáles han sido las diferentes actividades y qué opinión te merece lo que ha sucedido en estas últimas horas a vos y obviamente a la gente que pertenece al comité? Bueno, las actividades del comité fundamentalmente han sido las de tratar de llevar una información más objetiva, más imparcial a los ciudadanos mendocinos, y sobre todo aprovechando medios alternativos o medios que no están dentro del mercado de la comunicación, porque la campaña mediática de parte del oficialismo, del gobierno, a partir de la desaparición de Santiago Maldonado ha sido tremenda. Entonces tuvimos que salir a reivindicar la imagen de Santiago Maldonado, a desdemonizarla y sobre todo el por qué estaba allí en el sur apoyando la lucha de los pueblos mapuches, que no era una casualidad ni fue un accidente de la naturaleza que él estuviera allí, sino que era una actitud solidaria. Nosotros que lo conocimos en Mendoza personalmente pudimos compartir con él y él era muy conocedor de esas culturas y se solidarizaba con sus luchas, así que por eso desde Mendoza dirigió su ruta hacia el sur. He realizado distintas actividades de esclarecimiento y también hemos participado activamente en la convocatoria a las 2 marchas anteriores, que fueron bastante multitudinarias. Y hemos estado en permanente contacto tanto con la familia de Santiago, especialmente con Sergio, como con comunidades mapuches y otras organizaciones. Justamente hablabas de las comunidades mapuches y bueno, de las convicciones que tenía Santiago y por eso estaba allí el 1 de agosto. ¿Qué opinión te merece el tratamiento que algunos medios y algunos especialistas están dando sobre justamente demonizar a las comunidades mapuches y ahora con la aparición de este cuerpo también algunos están relacionados a las comunidades mapuches con la aparición y el hallazgo de este cuerpo? Claro, algunos pretenden crear la opinión de que fueron las comunidades los que tuvieron el cuerpo escondido todo este tiempo y lo han puesto ahí. Esa fue una hipótesis que lanzaron hace mucho, bueno, y que ahora están reactivando. Y por otra parte ha habido una demonización de las comunidades mapuches que no es de ahora solamente, ahora ha recrudecido, pero viene desde la época de la conquista del desierto, claro. En cuanto
a no respetar su cultura, sus derechos territoriales, no en cuanto a la propiedad de la tierra, porque la concepción de ellos es muy distinta sobre la propiedad de la tierra, pero sí el derecho que tienen a tener la tierra donde han vivido y han trabajado y han cultivado y han hecho sus ceremonias desde hace siglos. Y ese es un asunto que está en disputa no con cualquiera, sino con multinacionales muy poderosas, como Benetton en ese caso. Y que ha atravesado muchos específico. Ha atravesado muchos gobiernos, no es solamente este, y muchos países también. En el caso del sur de Chile también existe el mismo conflicto. Entonces, indudablemente que una de las formas de justificar la represión y la expropiación que se le hace a los pueblos originarios de su tierra, de sus culturas, es demonizándolo. Seguro. Germán, te invito a que compartamos algunas imágenes de lo que justamente decíamos era la conferencia de prensa que brindaba la familia de Santiago Maldonado hace algunos minutos. Las compartimos y después volvemos al estudio. Bueno. Este mismo rastrillaje se hizo el día 5 de agosto, se hizo el 8 de septiembre y el 18 de septiembre. Todos recuerdan la cantidad de gente y el despliegue que se hizo el 18 de septiembre en este mismo sector del río y con un resultado negativo como todos conocemos. Así que bueno, en el día de ayer a las 11 de la mañana se inició el rastrillaje que fue ordenado por el juez subrogante, el doctor Geral, y a las 12:40 se informó el prefecto Ruata, informó al juez que había dado un resultado positivo. A partir de ahí se paralizó el rastrillaje y el señor juez le informó a Sergio, se acercó a Sergio y le contó. A partir de ahí, bueno, estuvimos pendientes de lo que se había hallado hasta que llegó el doctor Inchaurregui y pudo, junto a los buzos y al personal de criminalística, levantar el cuerpo. Lo que queremos recalcar es que este rastrillaje es un cuarto rastrillaje en el mismo lugar. No tenemos explicaciones, no tenemos ninguna explicación a la fecha, ahora, de por qué los otros resultados dieron negativo y este da. Bien, compartíamos allí las imágenes, justamente hablaba la abogada de la familia de Santiago Maldonado hace algunos minutos en esta conferencia de prensa. Realmente fue complicado ordenar a la prensa, hay mucho conflicto alrededor de esto, todos quieren saber y tener algún dato específico más y sobre todo aguardaban la palabra de la familia y de qué iban a decir los abogados porque bueno, ellos están justamente allí, el cuerpo será trasladado, se querían saber sobre todo algunas dudas que se habían planteado y tenían que ver con un documento que había aparecido en el cuerpo y que ellos también decían que ese documento, no porque esté el documento de Santiago Maldonado en ese cuerpo, el cuerpo necesariamente tiene que tener la identidad. Germán, compartíamos con vos esto, ¿qué pensás? Sí, me parece importante que hayan hecho la conferencia de prensa. La familia de Santiago justamente esta mañana decidió no convocar desde ellos a una movilización en Buenos Aires y nosotros respetamos la decisión porque indudablemente no están en condiciones anímicas, emocionales de participar en una actividad de ese tipo. Seguro. Pero desde nuestro punto de vista, en caso de Mendoza es distinto porque no eran ellos los que convocaban, sino que convocaba el comité. Y creemos necesario que la presión y la lucha para que esto se esclarezca lo más rápidamente posible y con la verdad es necesario, no hay que abandonarla.
Entonces, hay también actitudes de algunos medios que son realmente repugnantes. Sí. Dan a conocer informaciones totalmente falsas. De hecho, los familiares en esta conferencia de prensa hicieron referencia a eso, al tratamiento, y otra Claro. vez pedir el respeto que se merece esta situación. Claro, algo que vienen haciendo desde que desapareció Santiago, con informaciones falsas, pistas falsas. Exacto. Y no solo de algunos medios, sino también de algunos dirigentes políticos y de algunos funcionarios Sí. del Poder Ejecutivo. Entonces, me parece muy importante que la familia de Santiago haya hecho esta conferencia y que esclarezca lo que ellos saben hasta el momento, que no es mucho más de lo que sabemos la mayoría Exacto. de los ciudadanos de este país, porque todavía el peritaje sobre el cuerpo no está terminado. Entonces, Bien, habrá que esperar. Justamente vos mencionabas la actitud de los funcionarios. Estamos en días previos a las elecciones que se van a vivir el domingo. ¿Qué opinión te merece la relación que se hace con respecto a las campañas y a la aparición y al hallazgo de este cuerpo? claro, para nosotros desde el principio la detención y desaparición de Santiago fue un hecho político y por lo tanto iba a estar sometido a todas las tensiones, contradicciones y tironeos de la política y de la politiquería, de la manipulación política también del caso. Por eso nos llamó mucho la atención que apareciera justo ahora. La abogada recién decía, se han hecho 3 rastrillajes anteriores y nunca apareció nada. Ahora en el cuarto aparece subrepticiamente el cuerpo, todavía sin identificar, pero además aparece una comitiva de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional yendo al lugar cuando nunca antes habían aparecido por ahí, y además mostrando toda su disposición a acompañar a la familia de Santiago Maldonado cuando hasta ahora nunca habían mostrado esa actitud. Ni siquiera se habían querido reunir con Sergio Maldonado, lo mismo que el juez anterior, el juez Otranto. Entonces, indudablemente que esto sigue sometido a las maniobras políticas de Baja Calaña en función de las elecciones que se van a realizar el domingo. Justamente como vos decías, el gobierno ya armó un comité de crisis que está compuesto, entre otros, por Marcos Peña, Germán Garabano y Patricia Bullrich, que bueno, después de no manifestarse durante mucho tiempo que se pedía, lo han comenzado a hacer, por ejemplo, viajando como lo hicieron ayer. Te agradezco, Germán, por acercarte a Señalú, por compartir con nosotros y bueno, ante cualquier duda estaremos consultándote seguramente en las próximas horas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bien, allí pasaba Germán Legends, él es integrante del comité de la aparición con vida de Santiago Maldonado aquí en Mendoza. Justamente nos comentaba que venía desde la marcha que se realizó en el kilómetro 0 esta tarde en nuestra provincia, como también sucedió en algunos otros lugares en el país. La gente manifestándose para saber realmente qué es lo que ha pasado y qué va a pasar con este cuerpo y pidiendo obviamente que se esclarezca la situación de la desaparición de Santiago Maldonado. Nosotros vamos a ir a una tanda en Universidad y enseguida volvemos porque hay mucha información para compartir.